Muy buenos días. Desde la Asociación Gente para Servir les damos la bienvenida a este espacio devocional, Tu Palabra para Encontrar el Camino. Agradeciendo al Señor por cada uno de ustedes, por la oportunidad que nos da de acercarnos en una misma intención, en un mismo llamado, eh, en la certeza de que separados de Dios nada podemos hacer. Les invitamos entonces para que continuemos en este día en la lectura de la palabra de Dios, la Biblia, en Deuteronomio capítulo 18 y capítulo 19 y también Marcos capítulo 14, versículo del 1 al 25. Hemos iniciado el Evangelio de Marcos y hemos venido haciendo lectura de la escritura y es seguro que el Señor ha hablado a nuestro corazón de una manera muy breve, tocar lo que los últimos capítulos en Marcos nos está hablando. En el capítulo 11 de Marcos termina con la confrontación que tiene Jesús con las autoridades judías y del conflicto que se presentó entre él y los principales sacerdotes, escribas, ancianos, porque es cuestionada su autoridad. Eso ustedes lo pueden o seguramente ya lo han leído puntualmente en Marcos 11:27. Pasamos a Marcos 12 también este fin de semana. Jesús continúa su enseñanza a través de parábolas, intenta persuadir al pueblo. em, Está allí eh, manifestándose él como el Hijo de Dios, él mismo se declara el Mesías. Y por su parte, pues los fariseos y los herodianos empiezan a procurar atraparlo, ¿sí? En Marcos 12:14, por ejemplo, preguntas como ¿es lícito dar tributo a César o no? Sí. Por otro lado, los saduceos, que afirmaban que no hay resurrección, le cuestionaron, ni los escribas también buscaban que cayera en cuanto a lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Le preguntaban cosas como ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y después de todo ese interrogatorio, después de todo este proceso, pues ya ninguno osaba preguntarle nada, ¿sí? Las respuestas de nuestro Señor Jesucristo eran contundentes. Ahora, cuando hablamos de el rechazo que recibió nuestro Señor Jesucristo, pues sigue siendo precisamente la realidad espiritual que en este momento enfrentamos, porque el mismo Señor Jesucristo que se presentó en medio de su pueblo, en la certeza que, eh, como está escrito en Juan, mis ovejas oyen mi voz. Y por supuesto, pues no le oyeron. La mayoría cerraron sus oídos espirituales, pero sobre todo su corazón para recibir al Mesías, al Salvador ungido, al Maestro por excelencia. Claro que el pecado más grande, claro que el error más grande, el que va a traer mayor condenación al ser humano es rechazar a Jesús. Sin embargo, cualquiera que haya oído el Evangelio sigue siendo libre de seguir o no el camino de bendición que Dios nos muestra a través de Jesucristo. Y para ese momento, cada uno era libre de creer o no creer, de seguir o no seguir a Jesús. Las situaciones sociales, las situaciones políticas, todo el entorno que vivía el pueblo de Israel en ese momento era muy difícil. No se compara incluso a lo que hoy vivimos nosotros en esta era contemporánea. Sin embargo, Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre y sigue mostrando el camino al Padre. Jesús nos muestra que el camino y la senda también que Él recorrió fue un camino de sufrimiento y que en la medida en que el Señor Jesucristo estaba en el plan del Eterno, siguiendo el propósito del Señor, pues empieza a tener enemigos, empieza a ser acosados. Ahora en nuestro tiempo de oración escuchábamos esa última promesa que anhelamos y que en verdad, como lo expresó nuestra compañera, sea una declaratoria de fe y la palabra profética más segura para nosotros en este día. El poder habitar bajo el abrigo del Altísimo, el poder morar bajo su sombra, el poder ver nuestra
nuestra debilidad, perfeccionarse en el poder del Eterno, saber que Él es nuestra esperanza, saber que Él es nuestro castillo, tal y como lo dice el salmista, porque es que el camino del siervo es un camino de sufrimiento. Los perros ladran cuando nos movemos hacia el camino correcto, y esto era lo que estaba pasando con Jesús. Esto era lo que Él estaba experimentando, porque cada manifestación y confrontación de las autoridades judías, romanas, era una señal que Él iba por el camino correcto. Jesús había venido al mundo para cumplir un propósito, y era el propósito, no su propósito, no era su plan, era el plan, el propósito del Padre, y fue en el servicio de este ministerio donde se encontró precisamente en esa dirección exacta que lo iba a llevar al sueño de Dios. Es decir, cuando servimos, es que el Señor empieza a traer claridad a nuestra vida de ese plan y de ese propósito. Y el Señor Jesucristo, desde que inicia su ministerio, empieza a tener claridad, porque quizás nos imaginamos que el Señor Jesús, desde que nació y fue medianamente consciente en su infancia, ya sabía que iba a morir en la cruz. No, fue ese propósito revelado poco a poco, porque si bien Él era el Hijo de Dios y sabía que tenía un plan divino, y seguramente su madre María, eh, su padre José, habían confirmado la forma como Él había nacido, como se habían dado como todas las cosas, ¿sí? Para que Él estuviera en el mundo. Claro que Él lo sabía, por referencia, por enseñanza y por la instrucción de sus padres, pero un hijo necesita una confirmación personal de parte del Eterno. Y seguramente que el Señor entró en ese proceso, al punto que ya descubrió cuál era el sueño de Dios para él. Y no es un sueño como el que nosotros tenemos. Juan 3:16 habla del sueño de Dios para Jesucristo el Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, estar en un camino amplio y sin dificultades no significa que vayamos hacia el lugar indicado. Y es que actualmente sí estamos viviendo un cristianismo muy liviano, un cristianismo muy centrado en lo que queremos, en nuestros anhelos, muy materializado. De hecho, le huimos al compromiso del servicio. Y en especial si es un servicio que le implica a uno entrega, negación al yo, o sea, ese tipo de cosas ya no van con nosotros. Y por eso, qué importante poder mirar a Jesucristo como nuestro modelo, como nuestro ejemplo. No es si Él me salvó, pero Él me salvó ¿por qué y para qué? Por supuesto que el Señor también tiene un plan para mí, o mejor, el Señor tiene un plan en el que yo debo estar. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de ese camino de bendición, pues les quiero decir que ayer, hoy y siempre seguirá siendo un camino donde los perros van a ladrar y donde van a buscar llenarnos de temor. Ahora, más allá de asustarles, más allá de desanimarles, yo quiero hablarle a aquel que sabe que el Señor le ha apartado, le ha llamado, aquel que se ha despertado a la voz de Dios, aquel que es oveja del Señor, porque oye su voz. Y a esa persona es a la que yo le hablo hoy, no aquel que busca como si fuese un amuleto para su beneficio, tener comunión con Dios. No, aquel que tiene una relación, aquel que en verdad le ha pedido al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. A ese yo le digo, que le cuesta la senda de la fe y el llamado que Dios le hizo para glorificarle, es porque va en dirección correcta. No se deje desviar. Recuerde que el ataque, la confrontación, la lucha hacen parte del camino de bendición. No está aislado de ninguna manera. Pero yo sí quiero recordarle que Jesús es la piedra angular. Y con esto se despide el capítulo 12, versículo 10, que nos habla de esa piedra angular. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, entendiendo que el mismo Jesús se refiere a sí mismo como la piedra que fue desechada por muchos, pero que esta es la piedra que aunque fue
desechada, que aunque muchos no quieren mirar, aunque muchos no quieren aceptar, aunque muchos no quieren ponerla como el fundamento de su vida, ¿sí? Es la que aseguraba que, o asegura, que las demás piedras del edificio van a estar derechas y a nivel. Y asimismo, la vida de Jesús, sus enseñanzas son la base, son el fundamento del crecimiento espiritual. Él es el camino que nos guía a través de su espíritu. Y si seguimos avanzando, no podemos desmayar, no podemos claudicar en ese proceso que Dios nos tiene para el reconocimiento del propósito. Y con eso, pues, ¿qué más que acordarnos precisamente de esa parábola de los dos cimientos y cómo, para poder comprender también Marcos 14, 13 y 14, en esas lecturas, es importante tener presente la parábola de los dos cimientos. Y yo quiero recordarles rápidamente esa parábola porque no se nos puede olvidar, sobre todo en los momentos de vientos, de tempestad, de dificultad. Dice Mateo capítulo 7, versículo 24, que cualquiera que me oyere estas palabras, ojo que es que ahí está la clave, ¿cómo es que pongo yo esa piedra angular? ¿Cómo es que yo pongo esa piedra como el fundamento de mi vida? Empecemos por oír estas palabras. ¿Cuáles? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que hace estas palabras y las hace, porque no es solo ser oidores, sino hacedores. Dice que le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esto no le pasó a aquel que no edificó su casa sobre la roca, es decir, aquel que hizo todo lo contrario. Porque el hombre insensato que oye las palabras pero no las hace, es ese hombre el que nos habla también Mateo capítulo 7 en el versículo 27, que dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Yo no sé cuántos de ustedes están viviendo tempestades en este momento, porque es que hay tempestades en el alma que no se muestran y que llevamos muy internamente por una angustia, una preocupación. Usted no tiene por qué ir revelándoselo a todo el mundo. Y quiero que sepa que el Señor lo conoce. Cuando vamos a Marcos capítulo 14, por ejemplo, nos encontramos con las maquinaciones de los principales sacerdotes, ese intento de atrapar a Jesús, de matarlo. Y si ustedes son atentos, si ya leyeron el capítulo o lo van a leer, se van a dar cuenta también que el Señor Jesucristo es ungido como una preparación para su sepultura, y así es que comienza el capítulo 14. Luego, pues viene la historia de la traición de su propio discípulo, la celebración de la Pascua, la oración en Getsemaní que muestra la angustia, la negación de Pedro, y todo esto es como los hechos más relevantes de Marcos 14, y uno dice, Dios mío, cuánta tragedia. Pero es que Isaías profetizó que el Hijo de Dios vendría a ser el siervo de Dios. Y ese siervo, en las manos del Eterno, servía para un plan y un propósito. Dios implicara que Él muriera para darle cumplimiento a un sueño eterno, a un propósito que iba a trascender, que era la salvación que el Padre ya había destinado en su corazón por amor al mundo. Marcos registra los sufrimientos de Jesús como siervo de Dios, pero también nos permite ver la reacción del Hijo de Dios frente a ese dolor, frente a ese sacrificio. El mismo Señor Jesucristo en Marcos 14 dice, mi alma está muy triste, está tan triste hasta la muerte, dice. Y le invita a sus discípulos y les dice, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Ahora, no sé si su alma está tan triste hasta la muerte porque ha recibido un veredicto de este nivel. No sé si alguno de nosotros tiene en su mano ya un certificado que dice que a usted le quedan 24 horas de vida. Yo no creo que este sea el caso nuestro.
Este era el sufrimiento del siervo de Dios. Y quizás usted se ha recibido otro tipo de notificaciones que le están angustiando el corazón. Puede ser un diagnóstico médico, puede ser un problema económico. Lo que sea que usted esté atravesando, no dudo que tenga problemas. Pero hablando de lo que implica seguir al Señor Jesucristo, vemos que los problemas de nuestro Señor Jesucristo radicaban en darle cumplimiento al propósito de Dios. Lo primero es, sus problemas son por darle cumplimiento al propósito de Dios. Si es así, usted es bienaventurado en medio de esta prueba. Pero si fue o es un problema que involucró su sueño, no a Dios, ahora sí está involucrando a Dios seguramente, porque ¿quién no? Pero a usted le quiero decir que el Señor Jesús en su sufrimiento nos deja también una lección muy grande y no importa cómo es que haya venido la angustia de su corazón, no importa, delante del Eterno, Él conoce nuestra debilidad, usted confiesa, usted dice, Señor, me equivoqué, quedé muy impactada con la predicación de Daddy Yankee, les invito para que en una oportunidad lo miren, si quieren me lo piden y yo se los envío, espectacular, creo que vale la pena que como padres lo veamos con nuestros hijos. Pero sí es importante ver que en este relato la tristeza de nuestro Señor Jesucristo nos deja una enseñanza. Pero la misma Biblia también nos indica, en medio de la tristeza y en medio de la alegría, qué debemos hacer porque queramos o no, hacen parte de esos momentos que vamos a experimentar, que nuestros seres queridos van a experimentar en cualquier etapa de la vida. Jesús es el mejor ejemplo a seguir en medio de la dificultad y deja en evidencia unas herramientas espirituales que no tomamos en medio de nuestra aflicción, que se nos olvida, que pasamos por alto, porque está claro en Marcos 14, del 34 al 35, que en medio de ese sufrimiento Él hizo lo siguiente: primero, se apartó. Él se apartó, Él ya no siguió en esa dinámica que tenía de su ministerio, Él se apartó para estar solo con el Señor. ¿Quién le acompañó? Ojo, no estuvo solo, pero estuvo con, primero, recuerden que el discípulo es el que sigue al maestro, el maestro no sigue al discípulo. Aquí estaban los que querían estar con él, no estuvo solo, pero él mismo, a partir de ese espacio tan reducido de sus cercanos, tan pocos fueron los que vieron su sufrimiento, y estos mismos al final vemos que uno le niega, el otro lo deja. Pero el Señor Jesucristo se postra en tierra y es la actitud que delante de Dios tenemos que tomar. No es la actitud de desesperación y de angustia simplemente moviéndonos de un lado al otro. Físicamente usted debe postrarse. Usted ahí en su cama dando vueltas por la angustia y la preocupación, no. Usted en medio de la angustia y la dificultad y la preocupación por alguien o por una situación, no se quede dando vueltas. No se quede entreteniendo el dolor con las redes sociales. Usted arrodíllese. Lo primero es arrodíllese. No tengo que buscar a un psicólogo. No estoy demeritando la labor del psicólogo. Lo que le estoy diciendo es que establezca prioridades. Y antes de llamar a su psicólogo de cabecera, antes incluso de llamar a su pastor de cabecera, antes de cualquier cosa, arrodíllese. Es lo primero. Es lo primero que tiene que hacer. Póstrese. Y luego, ¿qué hizo el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní? Oró. Oró, se postró, oró y pasó toda esa noche orando y toda esa angustia la canalizó, la llevó. Por supuesto que hay herramientas que tenemos y buscamos dispersar a veces el estrés, canalizar la preocupación. Pero si usted no tiene un círculo con el cual pueda compartir sus angustias para que oren por usted, si usted no se aparta en la soledad para postrarse, para orar, sí va a ser muy difícil. La tristeza y la alegría las podemos presentar delante del Señor. Jesús es el ejemplo a seguir en medio de la dificultad. Y claro que deja estas dos herramientas, la oración, la vigilia,
Y él mismo pidió oración. Él le dijo a sus discípulos, por favor, oren. Pide oración. Solo que pues sus discípulos se quedaron dormidos. La tendencia en este tiempo es entretengamos el dolor, entretengamos el sufrimiento. Si se puede dispersar un rato, mejor. Pero aquí el Señor Jesús nos está mostrando que el dolor y el sufrimiento se llevan a la presencia de Dios, tal y como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. La Biblia también lo dice en Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Por eso dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra alma a seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Seguramente es así que usted colocó a Jesús como su piedra, su fundamento. Y si en este momento están golpeándole a su vida vientos, al punto que pareciera que se quiere destruir, y no solamente hay vientos, hay hasta terremotos, ¿sí? Pero recuerde que la casa que se edificó sobre la roca va a permanecer. Y esa casa que se edifica sobre la roca es su vida, que oye y que hace las palabras del Señor Jesucristo. Oremos y presentémosle al Señor todas estas situaciones de dificultad que estamos experimentando. Vamos a hacer una oración con todo nuestro corazón, pidiéndole al Señor que nos dé la oportunidad de vivir estos momentos difíciles, estos momentos complicados en la vida. Dígale, Señor, yo necesito que tomes mi corazón y que me permitas, por favor, en este tiempo, hacer una oración conveniente conforme al plan que tú tienes para mi vida. Por favor, ayúdame, Señor. Ayúdame en la intención de un corazón para buscarte en medio de la dificultad.